¿Qué tal? Bienvenidos. Ya ven, otra vez estamos de regreso. Vamos a hacer otro video. De estos videos que uso para que no le tenga que enseñar las bases a mis estudiantes y vean estos videos y ya después me pregunten cosas más inteligentes. Entonces comenzamos. Para hacer esta nueva serie de videos de conceptos básicos de Unity, tengo el Unity Hub. Instalé Unity a través de Unity Hub, así que estamos usando el Unity Hub. Y si ven, es de color negro, a diferencia de otros que son de color blanco, es porque estoy usando una versión beta del Unity Hub. Y la, la versión de Unity que vamos a usar es 2021.2.4 F1. El día de hoy es 30 de noviembre del 2021. Así que este video tiene que aguantar un ratito ahí para que los estudiantes aprendan. Bien, entonces comenzamos dándole New Project para que en lo que se está instalando explique más cosas. Entonces vemos aquí que hay varias opciones de un montón de cosas. De hecho, Unity ha mejorado mucho en esto, le está copiando a Unreal, la verdad. Eh, Aquí vemos eh, templates, es decir, proyectos. eh, bueno, los proyectos están más abajo, pero estas partes de los templates son configuraciones del editor para que ya inicie con cierta configuración de acuerdo al proyecto que quieras. Por ejemplo, si vas a hacer algo 2D, como un juego 2D, pues mejor agarras este o el 3D. Y este 3D con extras, pues trae algunos assets extras que ayudan a acelerarlo. Ahorita lo voy a hacer con el 3D base para todo meterlo nosotros. Viene otro 3D, pero con HDR y con URP. HDRP y URP. De explicar después eso, pero esto es el render pipeline. RP es render pipeline y el HD pues es de high definition y el U es el universal. Pero estos no los vamos a estar usando, esto es más avanzado, gráficos más avanzados, más bonitos, pero más complicados. Entonces vamos a empezar nosotros con el 3D normal. Y lo que nos dice es hay que ponerle el nombre del proyecto. El proyecto le voy a poner clase Unity. Así le voy a poner, clase Unity. Y voy a buscar una carpeta. Yo creo que me voy a ir a CDTech. Y en entornos. Entornos, aquí le voy a poner. Le voy a poner clase Unity. Vean, la carpeta se llama igual que el proyecto. Y cuando cree el proyecto, dentro de esa carpeta va a crear otra carpeta que se llama igual. Le doy crear y estoy usando. Ay, no, qué torpe estoy. Cancelar. Ah, no. Lo hice con 2019.4 y dije que lo iba a hacer con 2021.2.4. Entonces, como cancelé todo, voy a borrar esa carpeta. Permítanme tantito, voy a poner pausa al video para deshacer este desastre que acabo de hacer. Bien, ya deshice mis desastres, qué bonito empezamos el curso. Y voy a hacer un nuevo proyecto, 3D como acabo de decir. Sí, ahorita cambio eso, tienes razón, antes de que haga eso voy a venir aquí, voy a poner la versión, aquí debí haber hecho esto primero. La versión es la 2021.2.4 y ya, nada más actualizó la versión y aquí 3D, busco la carpeta en CDTech, en entornos, clase Unity y ahí está, esa es la carpeta y se va a llamar clase Unity. Esto es muy común que se usan en los proyectos. Clase Unity se va en el proyecto, creo el proyecto y justo esa carpeta no pueden ver ahorita la pantalla principal, pero salió la pantalla de Unity. Y aquí está resolviendo, está haciendo el proyecto y vean dentro de la carpeta clase Unity. Hay otra que se llama clase Unity porque aquí está el proyecto y está creando un montón de carpetas. Y aquí tenemos, ay no, ese no es. Eres es que está abriendo Unity pero todavía no lo termina de abrir. Entonces,
Vean, dentro de la carpeta del proyecto, creó un montón de subcarpetas. Esas subcarpetas aquí está el proyecto ahora sí, hay que entender algunas cosas. Estas carpetas que se crean a partir de la carpeta que nosotros dijimos que es clase Unity, y aquí están todos estos. Entonces, la carpeta del proyecto que se llama clase Unity, y adentro están. Explico un poco de cada una. Assets va a ser la carpeta con la que vamos a estar trabajando. Ahí va a estar todo lo que va a estar usando el proyecto de manera interactiva con nosotros, como modelos, sonidos, imágenes, escenas, scripts, todo va aquí en la carpeta de assets. Luego viene una que se llama library, que son un montón de bibliotecas que son pues prácticamente lo que necesita el editor para estar trabajando. La carpeta de logs, que aquí pues hace log. ¿Qué es log? Pues una especie de bitácora que dice cosas, o sea, te manda mensajes. La carpeta de los package, que ahí dice qué paquetes están instalados en tu proyecto de Unity. La carpeta de project settings, con esta en ocasiones nos tenemos que andar metiendo, porque por ejemplo trae los inputs, que es algo bien utilizado. Trae la física. ¿Dónde está el de física? Ahí está el de 2D, pero el de 3D no lo veo. Bueno, viene el project settings, como en qué plataforma se va a usar, lo de XR, si va a usar realidad virtual aumentada o mixta, el de calidad, los tags, bueno, un montón de configuraciones de Unity. Estas nunca bueno, no nunca, pero normalmente no las cambiamos a mano. O sea, yo podría venir aquí y editar con Notepad++ y aparecen estas cosas y podemos ver que aquí dice Fire 2, Fire 1, vertical, horizontal. Entonces, esos inputs normalmente los hacemos desde aquí. Project Settings, Inputs. Y son estos que están aquí. Entonces, a lo que voy es que las carpetas que están en Project Settings normalmente se cambian desde el editor donde debe de ser. Así que no se metan con estas carpetas y estos archivos que están aquí afuera, hasta que ya sepan qué hacen. Dejen eso para los adultos. Acá en Temp se guardan pues todo lo temporal, un montón de cosas que Unity necesita. Son un montón de cosas que el motor genera, que va haciendo al aire, que las necesita mientras está abierto. Luego cuando se cierra algunas cosas se borran, etc. Y User Settings, pues igual. Cosas de settings, configuraciones del usuario, como búsquedas, como cómo configuramos las ventanas o el editor o cosas así. Ahorita veremos eso. Y finalmente algo bien importante. Este es un proyecto. Algo que hay que entender de Unity. Unity es un motor de videojuegos. ¿Qué es un motor? Es que nosotros traducimos motor porque no tenemos una buena traducción. Es un game engine en inglés. Entonces, engine normalmente lo traduces como el motor, ¿no? Pero es así como la maquinaria. No es así motor, porque nosotros en español le decimos motor solo a esa piececita, la que se mueve. Es toda la maquinaria. Es decir, es una maquinaria que hace que funcione. Entonces, Unity es toda esa infraestructura. Pero al final, ¿es una infraestructura para qué? Para hacer software. O sea, obviamente Unity no tienes una pieza de aluminio. En Unity no tienes nada en madera. Usando Unity no obtienes nada físico. Es una herramienta de creación de software. Así que Unity sirve para crear software. ¿Y qué es software? Pues programas. ¿Pero qué es un programa? Un conjunto de instrucciones ya para el procesador que se vaya a ocupar, ¿no?
Entonces, en este caso, por ejemplo, mi computadora tiene un Pentium, bueno, un i9. Vamos a charolear un poco. Entonces podemos ver aquí mi computadora lo que tiene es un procesador i9, 64 de RAM. Entonces, este es un Intel que tiene sus set de instrucciones. Entonces, cuando hacemos un programa para esto, lo que está haciendo instrucciones que este procesador pueda entender. Entonces, si el procesador necesita estas instrucciones, Unity necesita convertir todo lo que hagamos, por muy fabuloso que parezca, en instrucciones de computadora. Y eso solamente se logra mediante dos formas. Antes Unity usaba las dos formas, ahora solo usa una. Son los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Unity ahorita solo usa lenguaje compilado. La principal herramienta para Unity ahorita ya es Segato, es el lenguaje de programación de Unity. Y al final, todo eso se tiene que convertir, aunque no lo crean, a C++, y de ahí se compila al procesador que se necesite. Si es computadora, para el Intel, como acabo de decir. Si es para Android, pues para un Snapdragon o lo que sea que traiga un celular, ¿no? Si es para consola, pues las instrucciones del procesador de la consola. Entonces, Unity al final es un proyecto de software. Y este es el proyecto de software. Si lo ven, es un .sln. Es un solution. Es un proyecto de Visual Studio Solution. Recuerden, Visual Studio es la herramienta de Microsoft para desarrollar software. Desde hace años, es su entorno para desarrollar el Visual Studio, y normalmente tenía un costo. Ahorita ya hay versiones gratuitas. Entonces, esto que está aquí es el proyecto de Visual Studio de nuestro proyecto de Unity. Y al final es el que se va a usar para compilar y generar el ejecutable, sea la plataforma que sea. Entonces, estas carpetas que están aquí, no las toquen, excepto la de Assets. Y vamos con la de Assets. Y esa sí es la que nos vamos a estar divirtiendo. Lo siguiente que vamos a entender es, este es el editor de Unity. Puede tener varias configuraciones. Voy a dejar ahorita la que dice por default. Ahorita voy a explicar más sobre el editor, pero lo que quiero que entendamos es que esa carpeta Assets es esta carpeta que se ve aquí. Luego voy a explicar qué es esta ventana, pero quiere decir que todo lo que esté aquí adentro de esta carpeta Assets, yo lo voy a ver dentro del editor de Unity. Las otras carpetas no las voy a ver. Las afecto, como les dije, cambiando los settings. Pero esa carpeta es esta que está aquí. Y lo que yo ponga o quite desde el sistema operativo de Windows o desde Unity, va a aparecer aquí y va a aparecer acá. Entonces esta carpeta Assets es con la que sí nos podemos meter así como querramos. También hay que tener cuidado, porque si borras alguna cosa ya después se pierde. Y es lo que hay que entender, que todo lo que está dentro de la carpeta de Unity tiene un gemelo malvado, que son los archivos .meta. Todo lo que está ahí adentro, por ejemplo, la carpeta scenes tiene su gemelo malvado scenes.meta. ¿Y qué son los archivos meta? Los archivos meta son archivos que usa Unity dentro del editor para saber a qué hace referencia y saber de qué. Porque cuando uno hace software, uno tiene que pasar en código referencias de objetos o cosas así. Pero para simplificar, así como Windows hizo que creyéramos que existen las ventanas, esto no es una ventana, son píxeles blancos que delimitan un cuadro aquí y le llamamos ventana, pero eso no existe más que en nuestra mente. Bueno, igual Unity hace cosas para que tú creas que estás arrastrando objetos, pero no, en realidad está haciendo cosas por detrás. Y la forma en la que hace esas cosas por detrás es usando los archivos .meta. Entonces, no borren los archivos meta, porque pierden referencias. Y de hecho, a veces no sucede nada. Por ejemplo, estoy seguro que si yo borro no pasa nada. Bien, ya no está. Le doy clic aquí y cuando regreso ya está otra vez. Lo volvió a crear porque lo necesita. Cada cosa que no tiene su meta se lo crea en ese momento.
Y si lo crea desde la nada, a veces pierde referencia a otras cosas que sí necesitaba. Por eso no los borren. Pero ¿qué es en sí un archivo meta? Pues un archivo meta son un archivo de texto con un formato establecido por los desarrolladores de Unity, que tiene un lenguaje ya establecido para identificar cosas. Por ejemplo, la versión del formato. Que es muy interesante, el GUID es el identificador de este asset. Esta carpeta tiene este identificador. Y le dice, ¿eres un folder? Sí, soy un folder. Y varias cosas. Conforme haya más información del asset, van a aparecer más cosas aquí. Pero entonces no le quiten los archivos meta. Ven, aquí hay una escena de Unity y tiene su archivo meta. ¿Y qué es esto? No dice que es un folder y solo tiene su identificador. Entonces, en general, los archivos meta son archivos que Unity necesita para trabajar internamente. Entonces, bueno, así se crea un proyecto de la nada. Esto es lo que se crea cuando hacemos un proyecto de cero. Y las carpetas como han sido creadas. Más o menos expliqué para qué es cada una. De manera general, si vas empezando en Unity, no te metes con nada de esto. Solo desde Unity trabaja todo. No te metas con ninguna carpeta desde el sistema operativo. Hazlo todo desde Unity para que no haya fallas. Desde Unity es en las versiones estables, les decía hace rato, un LTS, un Long Term Support. Eso me recuerda el long, man. Aquí está. Este es el LTS, quiere decir Long Term Support. Y el día de hoy, noviembre 30 del 21, los últimos Long Term Support que han salido son estos. El del 2019.4.33F1 y el 2020.3.23F1. ¿Qué es esto? Quiere decir que estas versiones de Unity ya tienen estabilidad, ya no te van a crashear, ya no va a haber cosas raras, porque cada vez que va evolucionando Unity saca nuevas funcionalidades, pero siempre al principio tiene fallas y hasta que ya se las quitan todas, ya las mandan como un LTS. Normalmente la gente que desarrolla videojuegos o proyectos que duran mucho tiempo se casa con alguno de estos, no al inicio, pero sí ya cuando lleva una parte avanzada, deja de actualizar su versión de Unity y ya usa la que sea estable. Porque cuando cambie la versión de Unity, empieza a tronar algunas cosas y son errores que hay que estar cambiando porque es que ahora las cosas no son así, son así. Entonces, esto es LTS. Entonces, les decía que esto es como se genera un proyecto y ya no se metan con nada de esto de aquí, todo desde el editor. Y les decía que ¿por qué desde el editor? Porque el editor está hecho a prueba de usuarios. Es decir, no hay forma en la que desde aquí borres un archivo meta o cambies una configuración sin poderla revertir. Entonces, si es la primera vez, trabajen desde el editor. ¿Sale? Entonces voy a tratar de que estos videos sean cortos, menos de 20 minutos. Llevamos 18,30 más los intros, va a ser como de 20, entonces ahí está. Hasta aquí dejamos el primer video.